Sean todos y todas bienvenidos al noveno Congreso Internacional Multidisciplinario, la universidad que trasciende fronteras, medio ambiente, movilidad y cultura. Un espacio que busca fomentar el diálogo académico y la construcción colectiva de saberes. En esta sesión tenemos el privilegio de contar con una ponencia que aborda un tema de gran relevancia social y humana: discriminaciones múltiples y proyectos de desarrollo social enfocadas en mujeres indígenas. Antes de ceder la palabra, me permitiré compartir la semblanza de nuestra ponente, la doctora Sofía Blanco Sixtos. La doctora Sofía Blanco Sixtos, originaria de Zacapu, es feminista, comunitaria y defensora de derechos humanos. Es ingeniera en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico de Morelia y licenciada en psicología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Su trayectoria académica y social ha sido ampliamente reconocida, pues obtuvo el cuarto certamen estatal de tesis con perspectiva de género en la categoría de posgrado por su investigación El devenir en mujeres jornaleras, agrícolas migrantes de un contexto indígena purépecha, y en 2019 recibió la presea Erendira en la categoría de defensora de los derechos humanos de las mujeres. Es doctora en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y ha publicado diversos artículos académicos sobre adolescencia, migración, jornaleras agrícolas y derechos humanos. Actualmente es profesora por asignatura en la ENES Morelia de la UNAM y en la Facultad de Psicología en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Además, forma parte de la colectiva feminista MAPAS, desde donde impulsa procesos comunitarios en torno a la migración, infancia, derechos sexuales y reproductivos, así como acompañamiento psicosocial a familiares de víctimas indirectas de feminicidio. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Bueno, pues la titulación de la ponencia la modifiqué un poco justo pensando en dónde se ubican varias de estas dimensiones de discriminación, y algo que para mí ha sido uno de los puntos nodales para la investigación que realizo y demás, ha sido, por un lado, el tema de las identidades y, por otro lado, el tema de la política pública. Entonces, en este sentido, hay dos temas principales para esta ponencia. Y una son jornaleras agrícolas migrantes, reconociendo, más adelante lo voy a mencionar, lo que es la migración y lo que es la sostenibilidad de la vida. En este sentido, hay una discusión que va a estar latente durante todo el diálogo, una que tiene que ver justo en esta discusión de cómo dentro del capital se puede sostener la vida, ¿no? Eh, Justo hay varias autoras, una de ellas es Cristina Carrasco, que menciona justo que la tensión existente entre dos objetivos que son contradictorios, porque por un lado está el capital, en donde se necesita o se quiere o es el punto final la obtención de beneficios por una parte. Aquí podemos decir todo lo que tiene que ver con la producción, con todo lo que tiene que ver con medios económicos, pero por otro lado también están los medios de vida, ¿no? O el cuidado de la vida humana, que esa es justo esta tensión entre la parte económica y la parte de la propia vida, la vida humana. Entonces, aquí lo que se ve y la tensión es porque sí hay una dependencia de la producción capitalista a los procesos de reproducción y de sostenibilidad de la vida humana, que justo esto se realiza fuera del ámbito de sus relaciones y de su control directo. Esto significará, como lo veremos más adelante, lo que hay, por un lado, la consideración del trabajo remunerado con el trabajo no remunerado y también con las tareas del hogar o con las tareas de cuidado. Y aquí justo una pregunta que es muy amplia y que puede ser una pregunta que no se va a contestar, pero que es una pregunta que me parece que necesita continuar y que necesita ser
puesta en discusión es cómo es sostenible la vida humana en un contexto capitalista y patriarcal. Y bueno, aquí seguramente más le añadiremos, porque no solamente es un contexto capitalista y patriarcal, sino también es un contexto colonial. Y por otro lado, a quienes hemos estado responsabilizando por los cuidados familiares, comunitarios y de crianza. Y bueno, aquí vamos a ver varias respuestas, pero sobre todo cuáles han sido las respuestas del Estado y el capital, ¿no? Porque finalmente quien se está beneficiando, se ha beneficiado en los últimos siglos por este trabajo de cuidados, pues ha sido el capital. Y quien en muchas ocasiones ha sido omiso, pues es el Estado, ¿no? En este sentido, aquí hago una referencia a la esfera pública y la esfera privada, que justo se puede ver en teorías de la economía, pero también dentro de la propia economía feminista, en donde hay una separación entre la esfera pública y de la esfera privada, donde en la esfera pública vamos a obtener todo lo que es el trabajo remunerado, el trabajo también que es reconocido, ¿no? Donde también hay una gran producción, donde se mide la vida a través del éxito económico, donde se mide la vida también a través de todo lo que se presenta como lo económico o lo tangible, ¿no? Lo que se ha materializado en nuestra producción. Pero por otro lado también esto es un lugar de decisiones sociales. Aquí en la esfera pública podemos tomar en cuenta todo lo que es el Estado, ¿no? Todo lo que es el gobierno, las instituciones, lo que vemos también como el Congreso, en fin, como toda esta parte también legislativa que tiene un impacto en nuestra propia vida. Luego está la esfera privada, ¿no? En esta esfera privada es un trabajo no remunerado. Históricamente el trabajo que hay dentro de casa no es, o dentro del hogar, no es un trabajo que se pague, ¿no? Pero además es un trabajo no reconocido. En los últimos años hemos visto cómo ha habido múltiples esfuerzos, pero también múltiples análisis para reconocer las aportaciones de las personas que están en el trabajo en el hogar para considerarlo como lo que aportan a la economía familiar, pero también lo que aportan, por ejemplo, al Producto Interno Bruto de los países. Buscando así como justo sí ser reconocido, aunque no siga siendo remunerado, porque no va a ser remunerado, pero que sí, ¿qué significa este trabajo que no se hace, ¿no? Y por otro lado, por supuesto, aquí son espacios donde se realizan las tareas de cuidado y la sostenibilidad de la vida. Donde la pregunta aquí es, ¿a dónde vamos cuando nos sentimos enfermas o enfermos? ¿Dónde nos van a cuidar? ¿Quiénes nos van a cuidar? ¿Quiénes están sosteniendo justo el inicio de la vida humana? Y eso es la primera infancia. ¿Quiénes están a cargo de estas primeras infancias? Y de ahí inicia justo esta sostenibilidad, a lo que llamamos esto que es sostenibilidad de la vida. En este sentido y en estas diferencias también se encuentran, por un lado, lo que son las políticas públicas y por otro lado, lo que son las identidades. En este sentido, me interesa mucho hacer el análisis porque finalmente parte de la esfera pública está relacionado tanto con las políticas como también con las identidades, aunque aquí en México la discusión identitaria o de reconocimiento no ha sido tan amplia como en otros países como Estados Unidos, pero sin embargo sí existen justo estas discusiones identitarias, ¿no? Y por otro lado también el tema de la identidad o de las múltiples identidades que las personas tenemos. En este sentido es muy importante nada más señalar algunas personas seguramente ya tendrán un acercamiento a lo que son las políticas públicas o un acercamiento a lo que son las identidades, pero solamente como para señalar en las siguientes discusiones, por un lado, a qué nos referimos con políticas públicas y justo es esto, ¿no? Es una característica de un gobierno democrático. Recordemos que las políticas públicas nacen para no tener política gubernamental, para que las decisiones de los gobiernos no sean decisiones unilaterales o decisiones de
de que solamente de ocurrencia al gobernador o de ocurrencia al presidente, sino que justo tiene que ver con acciones encaminadas para la solución de un problema público, aunque ese problema público no sea un problema del, en ese momento del gobernante, tiene que encaminarse las acciones, las leyes, los programas relacionados a ese problema público. Y ahí es donde entramos también toda la ciudadanía, los movimientos sociales, vamos generando una agenda pública. De estas agendas públicas justo es donde van a tomarse todas las problemáticas que hay, ¿no? Y aquí es muy importante la participación ciudadana, es muy importante también reconocer que se tiene que redistribuir los recursos, pero también tiene que haber un reconocimiento a las identidades. Ahí, en este reconocimiento a las identidades, se complejiza aún más porque hemos pensado, se ha pensado mucho, sobre todo en el tema individual y el tema colectivo. Y aquí es que no pueden separarse las identidades. Las identidades, todas las personas tenemos tanto identidades individuales como identidades también colectivos. Por ejemplo, en la identidad individual es cómo yo me voy teniendo una percepción de mí misma a partir del reconocimiento que me hacen las demás, lo que dicen los demás de mí, pero también lo que voy yo creyendo de mí. Tiene que ver con las interacciones cotidianas. Eso significará que las identidades individuales no son identidades fijas. Las identidades se van construyendo y justamente las identidades van siendo como teniendo como cierta plasticidad a lo largo del tiempo. No podemos, justamente veámonos entre nosotras y nosotros cómo hemos ido cambiando a lo largo del tiempo y qué percepción tenemos de nosotras y de nosotros a partir de, no sé, 5 años, 10 años y lo que ha significado en el transcurrir de este tiempo. Por otro lado, también está la identidad colectiva, que tiene que ver con este reconocimiento recíproco entre individuos y grupos a los que uno pertenece. Entonces, yo perteneceré, en mi caso, que me considero una mujer cis, yo pertenezco a la comunidad de mujeres cis. Si me considero una mujer migrante interna, también estoy dentro de la comunidad de migrante interna. Yo soy una mujer lesbiana, entonces me considero también dentro de la comunidad LGBT o de la comunidad específica de mujeres lesbianas. Entonces, en este sentido, una va construyendo también estas identidades y como lo voy mostrando, justo no se separan las identidades, no es que en algún momento yo me separo de una identidad, sino que voy y me construye también estas identidades. Y por otro lado, por último, está la identidad sociocultural, que tiene que ver con todas las suma de todas estas opciones, pero también lo que significará de inclusión y exclusión. Y aquí un ejemplo que justo de este tema lo aborda es cuando nos consideramos personas indígenas o no. ¿Y qué significará? Que nosotras nos identifiquemos dentro de esta gran comunidad desde el ámbito sociocultural, cuando también nosotras nos identificamos como personas mexicanas, ¿no? Que tiene que ver con el concepto de nación. Entonces, estas son algunas de las identidades que van siendo múltiples. Entonces, solo para señalar en esto último, hablar de política pública y hablar de identidades se entretejen, no se separan, también están tejidas y lo veremos más adelante. Eh, Aquí en Michoacán, en la primera imagen que está del lado derecho superior, vemos nuestro país, México, ¿no? Y ahí donde se encuentra Michoacán. Y del lado izquierdo inferior encontramos justo el de Michoacán, que es el mapa de Michoacán, y vemos en naranja algunos de los puntos principales de atracción y del trabajo jornalero agrícola migrante. Aquí está una disculpa porque me acabo de dar cuenta que no les puse en las regiones en las que están, solamente indiqué, están indicadas las regiones, pero no el nombre de las regiones. Eh, en la parte naranja más amplia, pues es toda la región de Tepalcatepec
y de Apatzingán, que es la región en donde hay muchas familias jornaleras agrícolas migrantes que vienen de Guerrero, de Oaxaca y de Chiapas. Y en la parte baja vemos nosotras ahí que está Huetamo, que es justo ya pegado a Guerrero, en donde también está para el corte de melón, de pepino, de sandía, en donde llegan también familias jornaleras. Ojo, este es un mapa del 2010 de Coespo, en donde hicieron un censo estatal de la población jornalera en nuestro estado de Michoacán. Esto no ha sido actualizado, o sea, quiere decir que tenemos 15 años sin que se haya hecho otro censo aquí en el estado y en donde yo me ubico para hacer mi investigación es en la parte cercana a Guanajuato y Jalisco, que es Yurecuaro y Tanuato, que justo son familias jornaleras que vienen de la zona purépecha de la Ciénega de Zacapu y de la Cañada de los 11 Pueblos, eh, también del lago de Pátzcuaro, que llegan a trabajar aquí a Tanato y Yurecuaro para el corte principalmente de jitomate y chile y en algunas ocasiones también de cebolla o de maíz, pero es muy raro la vez de maíz y de cebolla. Aquí, justo en las mujeres jornaleras, es donde puedo o de donde hago una discusión de esta multidimensión identitaria, que también ayuda a encontrar elementos para las interseccionalidades, ¿no? Como múltiples identidades están interseccionadas en una persona. Y aquí una manera también de nombrarlas son estas multidimensiones identitarias. ¿Por qué? Porque son jornaleras, son mujeres que están trabajando en el campo, están trabajando principalmente en la pizca, pero también son migrantes, no son del lugar en donde están trabajando, también son madres, también son purépechas y aquí algo que también es importante es que varias de ellas también son artesanas. En este caso, una de las fotografías que se ve es una jornalera que está trabajando para hacer un mandil y ella está trabajando en punto de cruz para crear el mandil, ¿no? Esta actividad en muchas de las ocasiones se hace en medio de todas las actividades que tienen, ¿no? Esta también es una actividad remunerada, pero la principal actividad remunerada pues es ser jornalera. Y también otra de las identidades, pues es que son purépechas y son mujeres jóvenes. En su gran mayoría, quienes trabajan como jornaleras son mujeres jóvenes. En esta edad, tanto productiva y reproductiva que hay, de los 20 a los 35 años, es donde mayor vemos el número de mujeres que están trabajando en el campo. Aquí yo le nombré justo que la vida jornalera agrícola migrante también sostiene vidas. Y aquí lo estoy nombrando no solo porque las jornaleras en su trabajo van sosteniendo su propia vida o la vida de sus familias, sino que también el trabajo jornalero mantiene o sostiene nuestra vida. Eh, Aquí es como preguntarnos de dónde viene el jitomate que comemos, de dónde viene el chile que comemos, la cebolla, qué manos estuvieron o hicieron posible para que la comida, los alimentos llegaran a nuestra casa, ¿no? A nuestra mesa. Y aquí es donde vemos todo el trabajo, toda la cadena que hizo posible, y no solamente la cadena productiva, sino también la cadena de reproducción de las mujeres en el trabajo para que fuera posible que nosotras tuviéramos en nuestra mesa los alimentos. Entonces, todo esto es mostrar y reconocer cómo el trabajo jornalero no es posible. Si no fuera por ellos, no sería posible también que llegaran a nuestra mesa los alimentos. Aquí solamente entre paréntesis y que no lo puse en la diapositiva, pero que es muy importante, durante el COVID, la población jornalera no dejó de trabajar. Muchos de la población jornalera se infectó de COVID. Lamentablemente algunas de ellas o ellos murieron por el COVID y eso tuvo un efecto, por supuesto, familiar,
pero ha habido poco, como poco investigación al respecto de cuáles ha sido el impacto de COVID durante esa época. Ha habido múltiples formas de mostrar cómo el COVID impactó en la vida social en general, pero poco en lo particular y sobre todo en el trabajo jornalero. Sin embargo, siguieron trabajando y fue posible durante ese tiempo tener alimentos. Entonces fue gracias también a las familias jornaleras. Entonces, bueno, aquí mencionar que justo para las mujeres el trabajo asalariado pues trae beneficios económicos y también de seguridad social para la familia, el tener dinero para acceder a alimento, pero también a medicamentos, pero también para construir vivienda o para el vestir es muy importante pues para todas las personas y es como lo básico que cualquier persona debería de tener, ¿no? Por otro lado, que el cuidado de la vida humana dentro del hogar, pues ha sido fundamental, donde se viven todos estos procesos de reproducción y vida. El hogar considerado el lugar en donde va a estar la familia. Las familias, al ser familias migrantes, están en albergues o en casas que se rentan o espacios que rentan, por ejemplo, en Tanuato o Yurecuaro, y lo que vamos a encontrar justo es que dentro de estos hogares, dentro de estos espacios familiares, quienes siguen sosteniendo la vida son o quienes siguen manteniendo las tareas de cuidado, estas prácticas que permiten justo como la atención a la crianza, la atención para la comida, son las mujeres y después de las mujeres, las adolescentes y niñas. Aquí, en todo el tema del cuidado, pues las redes familiares y sociales son muy importantes. Lo que vemos en la migración justo es que no migran solo las mamás, migran las mamás con los hijos, en muchas ocasiones migran con los abuelos o están migrando también con otros parientes, porque estas redes familiares permiten justo que en muchos de los espacios no hay lugares en donde atiendan a las niñas y los niños, donde se cuide a las niñas y los niños, sobre todo de primera infancia, es decir, de los 0 a los 3 años, y después también que puedan acceder a la educación, ¿no? En estas redes familiares, lo que va sucediendo es que cuando las mujeres o las jornaleras van a trabajar, quienes cuidan a sus hijas e hijos, generalmente son otras parientes como la abuela, la madre, quienes están cuidando a sus hijas e hijos, ¿no? Y por otro lado, también una problemática que se tiene es esta idea de familia tradicional, que se cree que a partir de ella se están organizando. Y esto no permite ver, por ejemplo, a jornaleras que están sin pareja o jornaleras que también tienen o una nueva pareja o que crean familias con otra persona, ¿no? O también abuelos que están a cargo de sus nietas, nietos. Entonces, en muchas de las ocasiones, esto no permite, esta idea de familia tradicional, no permite ver cómo puede organizarse de otra manera. Y lo que sí es que esta sociedad que tenemos está organizada a partir de una familia tradicional donde papá es proveedor y mamá es cuidadora. En estos tiempos, justo por el capital y por la vida que tenemos, donde ya no alcanza un solo salario, sino es necesario los dos salarios, ambos papás son proveedores y ambos papás tienen que ser cuidadores, pero lo que vemos en la práctica y lo que vemos en nuestra propia vida alrededor es que no son las mujeres quienes están solamente proviendo, sino que también tienen que estar cuidando. Y en el tema de cuidados son pocos los varones que entran en el trabajo de los cuidados. Aquí en esta diapositiva, justo cuáles son los programas gubernamentales para jornaleras agrícolas. Y aquí anteriormente, en el 2018, teníamos el PAJA, que era el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas. También estaba el programa para becas para adolescentes que trabajaban y que estudiaban la preparatoria. Había becas para niñas y niños y también estaba los programas de salud.
Actualmente no hay ningún programa, ni federal, ni estatal, ni municipal para jornaleras o la población jornalera agrícola migrante. No hay ninguno. Sí ha habido acciones muy puntuales para atender ciertas demandas, pero son muy puntuales o son temporales, no se mantienen durante este tiempo y eso lo que nos habla es justo que frente a distintas problemáticas que hay dentro de la población jornalera no hay respuesta por parte del gobierno, no hay ninguna respuesta respecto al ingreso, por ejemplo, de niñas y niños para la atención educativa. Todavía en el 2012, 2013 existía el PRONINC, que era el programa de educación para niñas y niños y adolescentes de familias jornaleras agrícolas migrantes. Este programa, durante el sexenio y durante la administración de Peña Nieto, se elimina y lo que hacen es confluir con otro programa y poco a poco fue desapareciendo. Actualmente no hay ningún programa gubernamental que esté destinado para garantizar el acceso a la educación de niñas y niños de familias jornaleras agrícolas migrantes. Esto, así como está en esta diapositiva, muestra un gran vacío que hay respecto a la atención de la población jornalera en nuestro estado y en el país, y también a nivel municipal, porque todos los municipios también ahora tienen una responsabilidad respecto a los recursos y también la atención a la población que está en su municipio. Entonces, aquí lo que vemos justo es, por un lado, la tensión que hay entre el trabajo jornalero y los roles asignados a las mujeres, porque lo que vemos justo son mujeres que están yendo al campo con sus hijas e hijos porque no hay dónde llevar a las niñas y niños para que sean atendidos y cuidados, ¿no? Entonces se llevan a las niñas y los niños. Aquí también hacer un comentario de que hay varias notas, sobre todo notas que considero que son muy revictimizantes respecto a las familias jornaleras, porque únicamente responsabilizan a los papás, responsabilizan a las mamás de que lleven a los niños y a las niñas a los surcos a trabajar, pero no hay ninguna nota que responsabilice a los gobiernos, porque es parte de su rol como gobierno garantizar y ser garantes de los derechos humanos. Y no están garantizando los derechos humanos de las niñas y de los niños, ¿no? Entonces, esto no tendría que ser solamente una responsabilidad de los padres o de las madres, tiene que ser también una corresponsabilidad de los gobiernos, de los distintos gobiernos que hay, tanto federal, estatal y municipal, ¿no? Porque las tareas de cuidado que quedan únicamente en mujeres y niñas no son tareas de cuidado y crianza que solamente son responsabilidad única de ellas, es responsabilidad social. Y eso es un movimiento que tiene que haber como una crítica mucho mayor a reconocer que no se puede decir un accidente con un niño o una niña, no es un problema únicamente de papá o la mamá, es un problema social, es un problema que nos atraviesa a todas las personas. Si algo está pasando con las niñas y los niños, es un problema que también nos atraviesa a todas y todos, no solamente a quienes son sus padres y madres. Y por otro lado, pues está justo esta problemática que hay entre los mandatos de género con la interdependencia humana. ¿Por qué? Porque en los mandatos de género a los hombres se les exige, por ejemplo, que no se acerquen a los niños, que no muestren sus emociones. Este mandato de género, donde además es como hay una construcción también de la identidad femenina y de la identidad masculina que tiene que ver con estos mandatos de género, que va o que no permite justo reconocer la interdependencia humana. En esta interdependencia humana es, dependemos todas las personas unas de otras, por lo que nos proveemos en la interacción humana. Por un lado, aquí dependemos del trabajo de las jornaleras, de los jornaleros, para tener alimentos en nuestra casa, pero también se depende en esta interdependencia humana de cuando me enfermo, también debo de ser atendida por médicas, médicos, por enfermeras, enfermeros, es decir, hay una interacción en donde hay una interdependencia que nos permite sostener la vida.
Sin embargo, en estos mandatos de género es como si la responsabilidad solamente cayera en una sola persona, y en este caso son a las mujeres, a las madres, a las abuelas, a las hijas, ¿no? De por qué no lo hizo. Entonces, esta es una discusión que va estando presente y que también se muestra dentro de las propias políticas públicas, ¿no? Y que en estas políticas públicas únicamente se ve a las madres, a las mujeres, por ejemplo, solamente como madres, pero no se considera que las madres también son mujeres que están en el ámbito laboral o mujeres que también son migrantes o que, en fin, que les atraviesa distintas identidades y que en los programas gubernamentales solamente está el ser madre o ser trabajadora, pero no hay una interacción entre ellas. Entonces vemos justo que los horarios que se tienen fuera del trabajo no son compatibles con los horarios laborales, ¿no? O sea, ¿cuántas personas pueden decir que si se van a trabajar, alguien en casa va a algo tan básico como el tirar la basura? ¿A qué horas pasa la basura? ¿No? ¿A qué hora pasa el del gas? ¿A qué hora te dicen que va a llegar el del gas? ¿En qué momento está trabajando? Y es el momento en que nosotras estamos también en nuestro horario laboral. Entonces, la organización social sigue existiendo como si hubiese alguien en casa, cuando no hay alguien en casa. En casa está papá y mamá trabajando y los hijos y las hijas, pues, estudiando. Es lo deseable. Sin embargo, la organización social no existe de manera que se permita reconocer que las personas están laborando, pero que también las personas están en distintos horarios y que tienen distintas necesidades, porque la necesidad básica que se pone es únicamente el de la producción, es decir, las necesidades del capital y las necesidades que hay sobre las personas para sus cuidados y las personas para lo que están necesitando se hace a un lado y entonces ahí es donde vemos esta contradicción entre el capital y la vida. Si yo me enfermo, ¿quién va a cuidar a mis hijos? Si yo me enfermo, ¿quién va a cómo voy a obtener ingresos para mi familia si yo me enfermo? Ahí está esta contradicción y esta tensión entre capital y vida, ¿no? Y en ese sentido, la pregunta que no es mía esa pregunta, ¿qué vidas merecen ser vividas? Yo la tomo de una autora que es una feminista de la economía feminista, que es Amaya Pérez, y que ella se hace esta pregunta de qué vidas merecen ser vividas, ¿no? O sea, ¿qué vidas se les va a dar como todo lo necesario para que continúen y qué vidas no van a ser ni merecen ser vividas? Y aquí justo lo que vemos es que atraviesa el racismo, el clasismo, atraviesa la xenofobia, para decir qué vidas hay que ponerles toda la atención, a qué vidas hay que considerarlas que necesitan ser puestas en primer lugar para poner ahí todos los recursos y a otras vidas no. Y entonces lo que vemos es una estructura que vulnera los derechos humanos de las jornaleras y en este caso es que no hay un sistema de salud que considere la migración interna, que no hay un sistema de salud que considere las enfermedades que están dentro de la población jornalera por el contacto con los agroquímicos. No hay un sistema que permita o que defina cuáles van a ser las obligaciones de los productores, de los agroempresarios respecto a las enfermedades y las situaciones de vivienda o las situaciones también de educación que tienen las familias jornaleras agrícolas migrantes. Aquí vemos cómo continuamente se han vulnerado los derechos humanos de la población jornalera y hace justo a principios de este año hubo varias denuncias por la muerte de jornaleros que hubo cerca del municipio de Apatzingán por las minas terrestres, que tuvieron un impacto muy fuerte y que no tiene que ver con la actividad de la población jornalera, sino justo por esta situación que vivimos en Tierra Caliente aquí en Michoacán por el crimen organizado, ¿no? Entonces, aquí es donde vemos cómo ante la muerte de jornaleros, también por agroquímicos, que los agroquímicos que se están utilizando son agroquímicos
que son terribles para la vida, para su vida, que únicamente es para pensar en el producto, pero no en la vida de los jornaleros, tiene un impacto en la calidad de vida y también en el promedio de vida que va a haber de las jornaleras y de los jornaleros. Y en esta promedio de vida, lamentablemente, es un promedio de vida menor de los 60 años, ¿no? Aquí vemos entonces cómo es importante reconocer que hay esta ausencia de programas favorece únicamente al capital, que esta ausencia de programas no está permitiendo que haya un marco también desde las instituciones gubernamentales, que exista un marco legal para el trabajo jornalero. Actualmente, si hay una persona que fallece dentro de los campos jornaleros por el uso de agroquímicos, no se va a responsabilizar al agroempresario, al productor, sino es al seguro social, lo cual me parece que es terrible porque hay una protección hacia el capital, en este caso al agroempresario, hay una protección para que continúe invirtiendo. Y entonces lo que vemos aquí es otra vez esta tensión entre la vida y la producción. Y la vida de las personas jornaleras es importante, vale la vida de la población jornalera, ¿no? Entonces, aquí es también pues una crítica hacia las políticas públicas, porque también dentro de esta buscar la eficacia y la eficiencia, no se reconoce a la ciudadanía. En muchas ocasiones están construidas las políticas desde estigmas y desde juicios que hay identitarios hacia, por ejemplo, en el caso de las jornaleras y jornaleros, hay ciertos juicios, ¿no? Sobre cómo viven, eh, cómo hay este racismo para mirar la vida y los modos de vida también que hay. Y bueno, ya para llegar a una conclusión, para mí una de las situaciones más complejas justo es cómo seguimos visibilizando las aportaciones económicas y sociales de la comunidad jornalera agrícola migrante, no solo en nuestro estado, sino también en nuestro país. Por otro lado, también que lo personal es político, es decir, lo que vive la población jornalera tiene un impacto en todas nosotras, pero también es muy importante como esta frase que es del movimiento feminista, en donde lo que a mí me está pasando no significa que solamente yo lo estoy viviendo, significa que lo que yo estoy viviendo también lo está viviendo mi comunidad y por lo tanto se convierte en mi problema, ya no es personal, sino que mi problema se convierte en algo político. Y desde ese sentido es que los problemas de las jornaleras no es un problema personal de ellas, es un problema político, es un problema público que tiene que atender la política, ¿no? Por otro lado, reconocer la importancia o reconocer la interdependencia humana y la responsabilidad compartida en las tareas de cuidado y crianza, y en ese sentido reconocer también cómo los varones, los niños, los adolescentes se han ido poco a poco ya con estos cambios generacionales, están cada vez más incluyéndose en estas tareas de cuidado, y lo cual es muy importante pues seguir empujando. Es así urgente, ¿no? El reconocer que tiene que existir políticas públicas para las jornaleras agrícolas migrantes es muy importante porque no tienen acceso a la salud actualmente, no hay un programa destinado hacia ellas. Entonces, el acceso a la salud muchas veces depende de la voluntad que tengan los médicos o las enfermeras del hospital al que van o de la clínica, el acceso a la vivienda, ¿no? En dónde viven cuando van a trabajar en los surcos, en dónde se encuentran, ellas tienen acceso al agua, tienen acceso a un lugar en donde puedan convivir las niñas y los niños, y las niñas y los niños o las personas adultas tienen acceso a la educación, porque el acceso a la educación no es solamente para las niñas, niños y adolescentes, sino tiene que ser también el acceso a la educación para las personas adultas. Y por último, también reconocer que el Estado tiene una obligatoriedad en la atención de las niñas, niños y adolescentes de las familias jornaleras agrícolas migrantes y que debe de ser garante de los derechos humanos de
ellas y ellos, ¿no? Y bueno, aquí algunas de referencias para si quieren revisar. Y muchas gracias. Agradecemos profundamente a la doctora Sofía Blanco Sixtos por compartirnos esta reflexión tan necesaria sobre las discriminaciones múltiples y los proyectos de desarrollo social centrados en mujeres indígenas. Su intervención no solo enriquece este Congreso, sino que también nos invita a repensar las acciones académicas, sociales y comunitarias en favor de la equidad y la justicia. Estamos seguros que sus aportaciones continuarán inspirando a muchas y muchos a trabajar por una sociedad más incluyente y solidaria.